Bueno, moi buenos días pola tarde, decía el outro. Benvidos a Veiga, a comarca Oscoseo. Muchísimas gracias en primer lugar a la Fundación José Barreiro por contar y descentralizar estas actividades. Sí que la verdad que para nosotros y para mí, despois de 10 anos traballando en estas líneas, pues ter estos espacios de reflexión axúdanos a crecer e sobre todo es moi simbólico de cara a que as comarcas, os extremos, contemos e aportemos e escuchemos las iniciativas y las propuestas que se poden ir madurando dentro de outros espacios que non podemos acceder, non porque non queramos, porque aún así as agendas de cada un cada día son máis complicadas. E la verdad que el que teñáis hoy aquí para nosotros tamén é un gran impulso para seguir apostando e demandando a Fundación e a outros organismos e estamentos que sigan apostando por crear estos espacios de pensamiento, de reflexión, porque sí que a la vuelta a la esquina el 2050 está aí e creo que temos unha versión moi mellorada que son os novos, son os jóvenes que ven con moitas ganas y temos que crear ese espacio para que los podan continuar lo que vosotros habéis creado. Foi un placer recoller esta herencia, esperemos deixarla mellor que la encontramos, pero eu conténtome con mantela e ir dotándola de esos ingredientes e esos matices que estas generacións que nacimos nel 70 podemos añadir a este caldo tan importante que é a sociedade asturiana e en el occidente asturiano, pues, os que estamos formando aquí fuerza e progreso para que as generacións futuras teñan oportunidade. Tía moitas ganas de vosotros dous. E a verdad que a Fundación nos permitirá disfrutar na Veiga de dous potenciales tan grandes como vosotros, la verdad que es, para mí, yo a mí no é un referente para os alcaldes, para el territorio, para a nivel nacional e internacional, que se pode decir de un alcalde que puxo, reviviu el medio rural desde todas as líneas e moitas veces estamos peleando para poder disfrutarlo aquí. Hoy por fin lo temos. César, cuántas veces, pero bueno, é normal que as agendas son as que son. E Eva Pando coincidimos porque en estas aventuras tamén temos as mesmas incertidumbres, as mesmas inquietudes. E en ese sentido, pues, é un placer contar con a vosa presencia. Teño unha anécdota moi buena con Eva, porque eu confundínla. Había unha vecina aquí da Veiga que veo traballar e cando marchei para Oviedo, digo, hombre, fun con todas as da lei para ir recibirla como se la viéramos ayer. E ella quedó claro, yo un cuerpo tan pequeño, viendo un hombre con alegría, queriendo abrazarla, digo, a ver qué va a... Pero bueno, siempre desde el Instituto de Desarrollo fue un placer. Gracias por contar con Vegadeo. Y ahora desde este punto, desde la Fundación, pues también de distintos eventos, jornadas, coincidimos y vamos en la misma línea. Creo que es un lujo poder disfrutaros hoy de aquí. Y sin más, quiero añadir una circunstancia que vivimos el lunes. Fue la primera vez que un grupo de chavales del occidente asturiano de la educación pública no universitaria foi al Senado e recibiuse, e la verdad que foi un placer escoitar el potencial que temos no occidente de cara a que lo que quer e como lo quer. Si queremos apostar por eles, eu creo que los temos da nosa mão. Entonces, temos unha generación moi bien preparada y con muy buenas ganas de desarrollar proyectos en el medio rural. Y estos espacios, pues, vale. Sin más, bienvenidos al occidente asturiano. Muchas gracias por venir. Bueno, buenas tardes.
Nada, un placer estar aquí, César, y ver tanta gente conocida y de la comarca Os-Coseo, que yo desde cuando empecé en el 88 en la Consejería de Juventud aquí con Faustino, en aquel momento Os-Coseo era un mito como estrategia de desarrollo, lo que era la comarca. Yo creo que un placer aquí en el tema de hablar de pasado, presente y sobre todo de futuro. El futuro del mundo rural, yo siempre digo que está sin escribir, es decir, siempre tenemos tendencia a recordar los tiempos pasados y por qué no volvemos o dejamos. No, el futuro está sin escribir, porque si hace 20 años hablábamos en el mundo rural, por ejemplo, que había ganaderos con 200, que iba a haber ganaderos con 200, 300, 400 cabezas de ganado, no nos lo íbamos a creer. Es decir, en poco tiempo la estructura económica del mundo agrario ha cambiado muchísimo, se ha profesionalizado, se ha avanzado mucho, y después muchísimas actividades económicas que no pensamos que se podían desarrollar en los municipios rurales, hoy se pueden desarrollar en cualquier sitio, ¿no? Brevemente aquí con Eva, que vamos a hablar, Eva, sí, muchísimos años con el emprendimiento. Ya nos conocimos sobre todo ya antes, pero como directora del IDEPA, que siempre fue el gran organismo, hoy Sequens, fue el gran organismo para promocionar no solo los polígonos industriales, sino también actividades económicas en las zonas rurales, y después ahora con tu presidencia de la Fundación o directora de la Fundación de Caja Rural. Caja Rural había que reivindicarlo porque afortunadamente se mantiene en muchísimos municipios rurales, no lo que ha pasado, en fin, con otros bancos o lo que era. Yo creo que es uno de los grandes temas, es el abandono a veces que tenemos de muchos servicios públicos, incluyendo estos que por un análisis exclusivamente económico se abandonan a veces de las zonas rurales y se van hacia las grandes vías o hacia las ciudades, ¿no? Yo me hablar un poco con vosotros de la semana que viene. Hacemos en el Niemeyer el 25 aniversario de la Red Nacional de Desarrollo Rural. Como bien sabéis, en Asturias hay 11 grupos de desarrollo rural, estamos en uno de ellos, en Os-Coseo. No es que haya 25 años, los grupos Lomería Leader empezó ya hace más de 30 años, pero bueno, la estructura fuerte, el gran empuje fue a partir del 2000, cuando también se creó la red asturiana y se formaron ya los 11 grupos como está estructurado ahora. Estamos presentes en 71 de 78 municipios de Asturias, cubrimos todas las zonas rurales, excepto lo que es la ciudad Astur, o sea, Oviedo, Gijón, Avilés y todo el centro, y llevamos gestionando todas las estrategias que hay para diversificar la actividad económica del mundo rural. En realidad, la Media Líder son fondos europeos para la diversificación y el desarrollo de la actividad económica en el mundo rural. Es casi la esencia si tuviéramos que hablar de cuál es el mayor problema en el mundo rural o en las zonas rurales hoy, clarísimamente es el tema del despoblamiento y la escasez de personas. Es decir, somos conscientes de que tenemos, podríamos decir, estrategias para desarrollarnos económicamente. Lo que no tenemos es gente, o tenemos muy poca gente. Por eso, ¿cuál es la mejor para asentar población? Generar actividad económica y generar riqueza y empleo. Y yo creo que estas crisis que tuvimos son recientemente, la económica del 2008 y la sanitaria y todo esto que ha ocurrido, ha puesto en valor a las zonas rurales. Es decir, las ha puesto más en valor. Si algo fue dramático con el tema del COVID, fue que nadie nos creíamos que en una semana se podía parar el mundo, ¿vale? Entonces, ¿y cuál es qué nos dimos cuenta? Que primero, lo que tiene que tener un país es seguridad alimentaria. Ese abandono bestial que había en el mundo rural, con seguridad alimentaria, razonablemente, las crisis probablemente se supere. También estaba el abandono y todo el tema industrial y todo esto que no había tal. Pero bueno, hablando del mundo rural, eso supuso que, oiga, cuidado, no solo hay que verlo esto como estrategia de desarrollo económico, sino que también como seguridad de sociedad y yo creo que
de los líderes, llevamos muchos años trabajando en esa diversificación económica. Reivindico el gran empuje que se dio con estos fondos al turismo rural, lo reivindico totalmente, y estoy un poco, quizá empezamos a hablar demasiado pronto en Asturias de masificación, cuando en realidad el turismo rural en las zonas rurales lo que da no solo es una actividad económica muy importante, sino que da vida a los pueblos. Un pueblo, lo digo, es un poco malo, pero un pueblo sin bar es un pueblo llamado a desaparecer. La función en cualquier pequeña... Acordaos que en Asturias hay más de 7.000 pueblos, pequeñas aldeas, que todas, en cualquiera de esas aldeas, pequeñas aldeas, hubiese cualquier establecimiento de un hotel rural, una casa rural, unos apartamentos, una bartienda, ¿no? Eso daría no solo una actividad económica, sino el orgullo de ese pueblo, la recuperación de ese pueblo. Yo me he prometido así en broma no hablar de eso miedo y no lo voy a decir, pero casi lo más importante para recuperar un territorio es el orgullo de ese sitio. Y a partir de ahí, si se buscan actividades económicas, la gente recupera otra vez, se recuperan las casas y conseguimos que no desaparezcan pueblos, que es uno de los mayores peligros, que desaparezcan los pueblos. Después, esa diversificación económica, yo creo que también inicialmente debe ser desde la propia actividad agraria. Porque los que ya tenemos unos años nos recordamos cuando había economías de subsistencia, es decir, los pueblos en la montaña, era todo agricultura en el pueblo y en las brañas estaba algo de ganadería. La estructura económica básicamente era el autoconsumo, producías trigo, maíz, patatas, legumbres, para el autoconsumo. No había carreteras, en las zonas de montaña no sé, pero tenías el autoconsumo. Después tenías una pequeña ganadería de 6, 8, 10 vacas como mucho, para el tema de la propia actividad agraria, para los carros, los arados, para la leche, todo esto. Eso, de repente, a finales de los 60, yo lo viví en mi pueblo, y a finales de los 60, a principios de los 70, el famoso plan aquel de estabilización de la dictadura, llegó al mundo rural un poco más tarde, y de repente los terneros pasaron de 5.000, 8.000 pesetas a 40, 50.000, las vacas. O sea, entonces se fue el abandono, pero en muy pocos años se abandonó la agricultura y se fue a la ganadería. Y eso tiene una explicación económica razonable. Fue porque era rentable y mejoraba la capacidad económica. Eso significó que abandonamos la agricultura y fuimos al monocultivo de la vaca en las zonas de montaña de carne y en las zonas costeras de leche. Ahora, la propia diversificación tiene que venir desde el propio sector agrario. La ganadería es importantísima, pero la capacidad económica de las vegas asturianas es enorme. Es que en una hectárea puede vivir una persona bien cultivado en tal. Entonces, nosotros ahí con los fondos líderes financiamos esa diversificación de la actividad agraria. El ejemplo más concreto es todo relacionado, por ejemplo, con los kiwis que hay en el Bajo Nalón, ¿vale? Que hay que verlo para comprender un poco la riqueza que puede tener Asturias, y el tema inmenso de las vegas. Las asturianas no pueden estar, las vegas si es posible, no pueden estar las vacas ahí. No, deberían de estar en una agricultura hoy modernizada, que la innovación es enorme en lo que se puede hacer con todo ello, y esa propia diversificación económica de la actividad agraria es fundamental. Pero también hay que decir claramente que la actividad ganadera, la actividad agraria, con la tecnología, no es suficiente para mantener una población estable en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque hoy un ganadero tiene más vacas que un pueblo entero antes. Y es normal. ¿Por qué? Porque los ganaderos ahora ya no son los pobres de tal. Los ganaderos, las ganaderas, porque hay muchas ganaderas también, afortunadamente, tienen hoy un nivel económico, probablemente muchos, por encima del trabajador industrial. Y para ser rentables, las ganaderías tienen que ser potentes, ¿vale? Pero a la vez también pensar que es bucólico pensar que antes había pueblos, pequeñas aldeas, que había 15, 20, 30 ganaderos y que eran familias, pero que ahora hay 1, 2 que ya cumplen esa función. Por eso, esa diversificación tuvo que dar el salto inicialmente con el turismo rural, con el sector servicios, ¿vale? Con el tema agroalimentario, digo, con los sectores fuertes que hemos financiado, ¿vale? Y también hay que tratar ahora el tema tecnológico, es
una oportunidad enorme cuando, sabéis, como muchas actividades económicas antes se identificaban exclusivamente con las ciudades y ahora, como bien sabemos, con una buena conexión, que vamos poco a poco, yo me gusta ser un poco, podríamos decir, veo la botella normalmente medio llena, poco a poco, afortunadamente la fibra óptica está llegando un poco a todos los sitios. Y esa es otra de las claves del futuro sin escribir y del gran cambio que se puede hacer, ¿no? ¿Cómo vemos, podríamos decir, un poco esas actuaciones que hemos hecho en Asturias durante todos estos años? Sabéis que Asturias somos un ejemplo en relación con los líderes, somos, y no lo decimos nosotros, nos lo dicen, el mejor líder de Europa, inicialmente sobre todo en el marco económico. Hay un poco, sabéis lo que es la PAC y lo que es los proyectos, lo que era el PDR y lo que es ahora el PPAC, que estos son planes a 5 años, que normalmente pues son 7 porque se alargan 7 años por normativa europea. En este caso las comunidades autónomas tienen que dedicar mínimo el 5% de esos fondos a los líderes y a la diversificación económica. Eso en muchas comunidades autónomas lo convirtieron en el máximo, ¿vale? En Asturias tuvimos el 25% del PDR. Eso significó que desde el 2015-2020, que se añadió hasta el 2023, gestionamos más de 130 millones de euros en ayudas, con miles y miles de proyectos, de más de 3.000 proyectos de emprendimiento nuevo, de nuevos emprendedores o mejoras de emprendimiento. Eso es una semilla que tenemos que mantener y que afortunadamente en el nuevo programa tenemos un marco económico muy semejante. No es solo el marco económico, es también muy importante, podríamos decir, la dinamización de los territorios. Es una función que quizá tengamos que profundizar más desde los propios grupos, porque no podemos ser unos meros gestores de ayudas, sino que debemos de dinamizarlo. Ahí estamos muy ilusionados, un tema nuevo, y está aquí Marcos Niño, que lo está liderando aquí en Asturias como director de reto demográfico. Se está empezando a poner en marcha lo que llamamos los centros de innovación territorial. Estos están promovidos desde el Ministerio, desde la Dirección General de Reto Demográfico con Paco Boya. Inicialmente los estaban haciendo a través de las diputaciones. Sabéis que en Asturias no existe la diputación, a través del Gobierno, y podemos decir el trabajo en concreto y los proyectos en concreto los vamos a desarrollar en un convenio que firmaremos próximamente, la Red Asturiana de Desarrollo Rural, con la Consejería, con la Dirección General y del Gobierno. Centro de Innovación Territorial, se ha hecho un trabajo previo, financiado también por el Principado, de un análisis de todos los territorios, entrevistas, trabajos prácticos y también a la vez proyectos estratégicos que se puedan desarrollar en cada uno de los municipios asturianos rurales, ¿no? El planteamiento también se va a trabajar mucho porque a veces es difícil llegar el conocimiento a las zonas rurales. Me refiero el tema de qué tipo de ayudas, qué tipo de convocatorias, qué tipo de fondos de todo tipo, del Estado, de las autónomas, fondos europeos. O sea, es un baraunta de proyectos que a veces no sabes, te presentas a lo mejor a los que no te debes de presentar, a los equivocados. Entonces ahí vamos a trabajar bastante de primero asesorar a los ayuntamientos, asesorar a los grupos de desarrollo rural y liderar un poco este tipo de iniciativas y buscar que sean las más adecuadas. Y a la vez también no compiten con los líderes ni con otras convocatorias, sino ir más bien a proyectos estratégicos que no dependan de convocatorias o competencia competitiva o historias de presentarlo o no. Yo creo que ahí puede ser un gran cambio. Ahí también aceptaremos que la Fundación Caja Rural, que es Caja Rural, pero lleva muchos años también colaborando en un convenio que tenemos con la Red Asturiana de Desarrollo Rural y con los grupos de desarrollo rural. Hay un pequeño apoyo económico para hacer actividades tal, pero sobre todo, y lo digo así claramente también, porque dentro del convenio se ponen razonablemente condiciones favorables a los emprendedores y emprendedoras para la financiación de sus proyectos, que normalmente muchas veces es el gran tapón para desarrollar buenas ideas
Y buenos proyectos a veces la dificultad viene por la falta de financiación o, en fin, lo que ocurre a veces con el tema. Ahí hay unas condiciones más favorables y Caja Rural ha sido y es muy competitiva a la hora de financiar este tipo de proyectos, ¿vale? Y nada más, yo de momento, o sea, encantado, Eva, y te doy la palabra porque la Fundación de Caja Rural, aunque es de las más jóvenes de Asturias quizá, tenemos todos mucha ilusión por esa función que estáis haciendo en las zonas rurales. Tienes la palabra, Eva. Pues muchísimas gracias, Mino. Bueno, pues muy buenas tardes y bueno, pues yo comienzo felicitando a la Fundación José Barreiro por este programa. La verdad es que cuando me lo comentasteis me pareció espectacular y cuando lo he ido siguiendo pues veo que está teniendo un desarrollo buenísimo y la verdad es que todo un honor pues formar parte de este programa y encantada de compartir con vosotros esta tarde y además en tan buena compañía. Realmente apabulla un poco venir aquí a hablar de emprendimiento en zona rural cuando hay personas que lo demuestran con los hechos. Quiero decir, estar sentada al lado de un alcalde como Mino, que bueno, pues es un referente y llevas toda la vida, ¿no?, trabajando por el emprendimiento en el medio rural, o bueno, pues alcaldes que han sido emprendedores, ¿no?, como Marcos, o bueno, pues todos los que estáis aquí, ¿no?, que sois los que realmente estáis a pie de obra y bueno, realmente sois los que bueno, tenéis ese termómetro, ¿no?, del territorio. A ver, yo llevo muchos años trabajando en Asturias en lo que de alguna manera conocemos como promoción económica. Es cierto que primero empecé en el CEI, en el Centro Europeo de Empresa e Innovación, que de alguna manera pusimos en marcha pues, hace 20 años todo lo que fueron los programas de apoyo a los emprendedores, innovadores y de base tecnológica, ¿no? Ahí estuve 10 años y ahí fue donde entré en contacto con el mundo del emprendimiento. El mundo del emprendimiento, además, en Asturias, parece como algo ajeno, porque hay un prejuicio, yo creo que es un prejuicio, de que los asturianos no somos emprendedores, ¿no? Hay un prejuicio en la sociedad. Habréis oído las comparaciones con Levante, ¿no? Es que ahí son fenicios, ahí son comerciales, ahí son emprendedores y nosotros no lo somos, ¿no? Yo tengo oído eso de muchas personas, ¿no? Aquí en Asturias vivimos de grandes empresas, con una historia de empresas públicas, vivimos con un sector público, tanto de administración como de gran empresa, que hace que desincentive a los jóvenes a ser emprendedores, ¿no? Hemos oído esto durante muchos años. Y bueno, a ver, es cierto que a lo mejor en porcentaje pues puede que no estemos en los rankings arriba del todo, pero yo siempre he sido muy optimista. Y no por ello naif, entenderme. Creo que he sido optimista porque he estado muy cerca de ellos y he visto grandes ejemplos de personas emprendedoras aquí en Asturias. Y es más, yo creo que se está haciendo mucho más de emprendimiento en Asturias de lo que realmente se conoce o de lo que realmente trasciende al conocimiento social. ¿Por qué? Pues porque es verdad que no son noticia. Quiero decir, para un medio, bueno, oye, un chaval, una chica que esté emprendiendo, bueno, pues oye, no es una noticia, ¿no? La noticia está siempre en las grandes empresas, ¿no?, los grandes multinacionales que vienen a Asturias, las noticias están ahí, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé en el mundo de apoyar las empresas, pues de aquella decía, bueno, pero si va a cerrar una empresa que va a dejar en el paro a 300 y tú estás haciendo empresas que dan empleo a 2, ¿no? Como de alguna manera desmereciendo, entre comillas, ese trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que obviamente lo que hay que buscar es ese equilibrio, ¿no? Obviamente tenemos que tener pues, esa industria que bueno, pues es la base también de Asturias, pero hay que hacer visible ese emprendimiento que existir existe. Y además, existir existe y existe un emprendimiento muy innovador y un emprendimiento, yo creo que con mucho potencial de futuro, ¿no? Entonces, claro, aquí vengo a hablar de un emprendimiento que además es rural, ¿no?, que está en el territorio. Bueno, por empezar, voy a ir pasando, si os parece, bueno, lo primero que quiero contaros es quién está emprendiendo en el medio rural asturiano. Y voy a poneros algunos ejemplos. Y sobre todo voy a poneros algunos ejemplos que, sobre todo, bueno, pues han nacido con el apoyo de muchos de los que estáis hoy aquí, con el apoyo de la Red de Desarrollo Rural. Pero son emprendimientos que parten de una primera idea, que es
hacer cosas un poco diferentes, ¿no? Esa parte de innovación, que es lo que hablaba Mino, de esa diversificación, ¿no? Salir un poco de ese concepto de que para vivir en el medio rural y emprender o tienes que ser ganadero o tienes que tener turismo rural, que también es verdad que esas son las bases, ¿no?, del emprendimiento en el medio rural, pero ahora mismo ya se están haciendo muchas más cosas y es ese complemento el que yo creo que tenemos que entre todos impulsar, ¿no? Voy a poner los ejemplos que además los conocéis, ¿no?, a muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ayaan de Stars para mí es un caso paradigmático. Es un caso paradigmático porque es una chica que es astrofísica, que es doctora astrofísica, que se ha doctorado en el Centro de Astrofísica de Tenerife y ha decidido volver a su pueblo, que es Allande, a crear una empresa que une la divulgación científica y el turismo, ¿no?, y el turismo activo, ¿no? Claro, eso es apostar por el territorio de una manera clara, pero a la vez de una manera diferente, porque de alguna manera eso es lo que hace que se vaya viendo el medio rural con otro enfoque, ¿no? Lucía y Joan y Laura llevan apenas 2 años de actividad, con lo cual todavía no es una actividad consolidada, pero de alguna manera están siendo capaces de tener un modo de vida y ahora mismo están trabajando más de 7 personas en esta empresa y están teniendo, bueno, pues muchísima actividad y yo creo que tienen un gran futuro, ¿no? Agrolinera. Agrolinera es una empresa que está promovida por Verónica y por Juan, que son de Salas, que de alguna manera buscaban, ellos estuvieron en China, estuvieron trabajando fuera de Asturias, son gente muy preparada y bueno, volvieron a Asturias con ideas en la cabeza de generar algo de energías renovables, ¿no?, generación de biogás. Y bueno, pues empezaron a trabajar. Yo los conocí ya cuando yo estaba en el IDEPA, porque tenían una patente para un tema de recogida o de logística en torno a los purines y a los sueros lácteos, ¿vale? Ahora mismo tienen un proyecto en una fase 1, un proyecto en una fase incipiente, están casi todavía contrastando el modelo de negocio y tienen un proyecto para recoger los sueros lácteos de las pequeñas queserías en los picos de Europa. Están en Tielvet, ese contenedor que hay ahí al fondo. Lo que hace es que cada quesero, ¿no?, que es un problema crítico para un quesero, es decir, un quesero, como no tenga dónde gestionar esos 9 litros, ¿no?, de leche que sobran, porque para hacer 1 kilo de queso tienes que emplear 10 litros de leche, esos 9 litros que sobran tienes que gestionarlo, es un residuo muy contaminante y ahora mismo es un problema para poder mantenerse en esas zonas y para poder seguir creciendo, ¿no? Bueno, pues ellos les han ofrecido un sistema de recogida totalmente digitalizado, que el quesero llega allí, se encuentra con una pantalla como las del McDonald's, ¿no?, en las que pone su clave, enchufa su manguera de su remolque y deposita allí su suero lácteo, ¿no? Un suero lácteo que es analizado en tiempo real y que le genera una trazabilidad que le da un certificado de que lo ha gestionado, ¿no? Bueno, pues algo así es una manera de ver, bueno, pues oportunidades en el medio rural aprovechándose de los recursos y de las dificultades que también existen, ¿no? Anchoas Azas es un negocio muy tradicional, es artesanía. Estos chicos, que es un matrimonio que están en Lastres, trabajaban en Madrid, ella estaba especializada en marketing y vinieron a hacer un producto muy, muy artesanal. Están dando empleo a más de 16 personas. La verdad es que, bueno, tiene mucha más demanda de la que pueden atender, porque bueno, ahí sabéis que es muy complicado porque tienes que comprar el año anterior las anchoas que vas a tener que preparar al año siguiente, con lo cual, bueno, ahí hay una gran dificultad de existencias, de trabajar en ello, pero realmente están demostrando que si de alguna manera tienes una idea y te focalizas y si, bueno, pues aplicas los conocimientos que se están desarrollando en otros entornos, puedes realmente tener mucho éxito en el medio rural. Y Eleven People son 2 chicos que están en los Oscos, que hacen fragancias artesanales, hacen ambientadores sólidos, están vendiendo, bueno, pues una especie de forma de vida, ¿no?, y de forma de entender esos productos
la verdad es que por todo el mundo, y están haciendo talleres y están también, bueno, pues llevando los oscos y la forma de vida del medio rural asturiano por todos los lugares, ¿no? Vacapop es un proyecto muy singular, que es una plataforma para venta de ganado online. Realmente, bueno, pues es complementar los mercados ganaderos tradicionales por un mercado online, y están vendiendo fundamentalmente pequeño ganado, ¿no? Pero están vendiendo por toda España. Realmente son proyectos muy incipientes que todavía tienen, ¿no?, que consolidarse, pero que, bueno, pues desde una ganadera, que ahora mismo es la que está al frente del proyecto, está demostrando que también la ganadería puede evolucionar y puede aprovecharse esas nuevas tecnologías para avanzar, ¿no? El laboratorio biomimético es un proyecto que está en Ladines, en redes. Estos dos chicos son arquitectos y han creado una empresa que de alguna manera desarrolla proyectos tanto de ingeniería como de arquitectura basado en la biomimesis, ¿no?, que es tecnología inspirada en la naturaleza, ¿no? Todo lo que son estructuras de construcción, como los juncos, que están basados en la resistencia de la naturaleza. Bueno, realmente son cosas que ellos pueden hacer desde allí. Cuando fui a verlos, claro, ellos me contaban, ellos vivían en Gijón y en la pandemia se fueron a vivir a Ladines porque, bueno, pues la abuela de uno de ellos era de allí y se fueron a vivir allí. Y claro, ellos estaban sorprendidos porque realmente podían estar viviendo allí. Y se habían encontrado con unas facilidades, pues, para que sus hijos fueran al colegio en Río Seco, bueno, realmente decían, pero si tenemos muchísimos más apoyos aquí que en el barrio de Gijón donde estábamos, ¿no? Porque realmente, bueno, pues aquí estamos encontrando un modo de vida muy fácil y nosotros, nuestro trabajo, podemos hacerlo perfectamente desde aquí. En Ladines viven 30 personas y ellos son 2 de esas 30 personas. Y están haciendo una labor, bueno, tecnológicamente muy avanzada. Lombok. Lombok Maite Prida es una señora, una chica que vive en Villar, en Casomera, en mi tierra, ¿no? Aquí todo el mundo tira un poco para casa y yo también. Claro. Yo soy ayerana y Maite vive en Casomera, que es el Alto Ayer o Alto Ayer. Está muy lejos. Bueno, pues Maite es una enamorada de la sostenibilidad y de la economía circular, y su producto lo que hace son bolsos con lonas que se recuperan de eventos, ¿no? Lo vuestro no, porque es un cartón, pero las lonas que ponemos en los roll-ups, las lonas que ponemos en los museos, bueno, pues ella las recupera. Nosotros, por ejemplo, la Caja Rural, cuando cambiamos la imagen, les dimos todas las lonas para que hiciera bolsos y para que hiciera merchandising, y el merchandising que estamos dando es con las lonas recicladas que las hizo Maite, ¿no? Bueno, pues ella lo está haciendo desde allí, con lo cual, bueno, pues son mensajes, ¿no?, que yo creo que hay que estar dando a esos chicos y a esos jóvenes, ¿no?, que comentaba antes el alcalde, que son las nuevas generaciones, que se pueden hacer cosas desde el territorio que posiblemente ni se les pasarían por la imaginación, ¿no? Bueno, aquí hay un bartienda que fue Marcos quien me llevó a conocerlo, que me maravilló, que es Ultramarino Restrepo, que es el bartienda de Grandas de Salime, que es verdad, Mino, claro, qué bien nos iría si en cada pueblo hubiera un bartienda como este, ¿no? Que no es un bartienda solo, sino que es un elemento de dinamización social de un pueblo como Grandas de Salime, que, bueno, pues está donde está y realmente es el corazón del pueblo, ¿no? Es verdad que los pueblos que bueno, están también en ese camino de Santiago primitivo realmente están teniendo, yo creo, que una gran oportunidad, y muchos de ellos pues están aprovechando ahora mismo ese vector de generación de riqueza que es el camino, ¿no? Con lo cual, bueno, pues habéis visto ejemplos, ¿no?, que obviamente ni son todos, ni muchísimo menos, porque como bien dice Minos, con las ayudas LEADER y con todas las ayudas que se han puesto a disposición de los emprendedores, porque yo creo que en Asturias se ha apostado mucho por ello, se sigue apostando, hay cientos de proyectos, ¿no? Aquí os he puesto, pues, igual los que pueden ser un poco más diferentes y los que yo conozco personalmente, porque sí que me gusta hablar de las cosas que conozco. Nosotros desde la Fundación estamos intentando promover ese emprendimiento con una línea que trabajamos a través de nuestro propósito. El propósito de la Fundación de la Caja Rural es dar vida al territorio. O sea, ese es lo que tenemos que conseguir, que el territorio tenga vida y que la gente que esté allí, la gente que apuesta por quedarse o la gente que apuesta por ir,
piense que no se esté perdiendo nada por vivir allí, ¿no? Pero claro, para dar vida al territorio hay que darle una actividad económica, porque si no, no es sostenible, ¿no? Si no, es imposible que la gente pueda quedarse por mucho que quieran quedarse allí, ¿no? Nosotros, bueno, pues estos son los ejes estratégicos de la Fundación: sostenibilidad con ese doble enfoque, medioambiental y demográfico, porque queremos cuidar el territorio, pero también tenemos que conseguir que la gente viva allí; innovación y talento, ciencia e inversión de impacto. Y en el eje este de inversión de impacto es donde queremos ayudar a que se genere ese emprendimiento, invirtiendo en esos emprendedores y ayudándoles a poner en marcha los proyectos de manera complementaria a todas las ayudas que hay, ¿no? Os quería contar este proyecto porque es un proyecto que se está desarrollando en Cangas de Narcea, Ibias y Degaña, y que lo estamos impulsando desde la Fundación con el Grupo de Desarrollo Rural de allí. Y la verdad es que es un proyecto que nos está, bueno, pues alimentando, ¿no? Alimentando de información, alimentando también de sensaciones. Bueno, como sabéis, y además, bueno, yo creo que lo estamos viendo, el baby boom está a punto de jubilarse. En los 4 o 5 años, todos los que somos, ¿no?, de esa época, unos más, unos menos, pues vamos a estar en esa edad de jubilación, y realmente hay un problema de relevo generacional en toda Asturias, no solo en el medio rural, ¿no? En toda Asturias hay un problema de relevo generacional que va a ser, bueno, pues muy acuciante en los próximos 5 o 10 años. Claro, ¿qué pasa? Ese problema en el medio rural es tremendo, porque realmente esa falta de relevo generacional en Gijón lo estamos viendo porque se cierran los comercios, ¿no? Pero claro, en el medio rural se va a perder calidad de vida porque van a desaparecer servicios esenciales, ¿no? Entonces, bueno, trabajando en ello, el Principado está trabajando en ello también de manera muy intensa, y nosotros lo que quisimos hacer fue un piloto en una zona, que en este caso es Cangas de Narcea, Ibias y Degaña, y estamos haciendo un mapeo, ¿no? Hicimos un mapeo de todos los locales, de todas las empresas que está previsto que se jubilen o cierren en los próximos 3, 4, 5 años, y estamos, por otro lado, intentando identificar a emprendedores que en un momento dado puedan estar interesados en coger ese relevo, o incluso gente que está viniendo de fuera, pues que puedan tener una opción, ¿no?, de coger ese relevo. Bueno, es muy difícil, ¿no? No os quiero aquí vender que es fácil, porque es muy difícil, ¿vale? Ahora mismo tenemos identificadas unas 15 actividades económicas que estarían dispuestas a dar ese relevo, ¿no? Obviamente son gente que no tiene el relevo en su familia, ¿vale? Y tenemos unos 10, 12 emprendedores que estamos trabajando con ellos para ver si hacemos ese casamiento, ¿no? Estamos ahí un poco de agencia de matrimonial. Es muy difícil porque hay dificultades también incluso de valoraciones económicas, es muy difícil porque falta la confianza, es complejo. Pero bueno, realmente lo que nos estamos dando cuenta, si veis aquí es un desayuno que hicimos allí en Manín con jóvenes, y nosotros tenemos un eslogan, que el eslogan de la Fundación es queremos crecer donde hemos nacido, ¿no? Y es un eslogan que, bueno, que a la gente le gusta, sí. Y lo que nos dijeron estos jóvenes es que ellos quieren crecer donde son felices, ¿no? Y realmente nos están trasladando que ellos son felices allí y que quieren seguir viviendo allí. Por eso es un mensaje, yo creo que optimista. O sea, yo creo que ahora mismo ya se está perdiendo un poco ese afán de la gente del medio rural de querer irse, ¿no? O de que incluso de que les empujen sus padres, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay mucha gente joven que es feliz en el medio rural y que quiere quedarse allí. Entonces yo creo que todos lo que tenemos es un poco que volcarnos en intentar ayudarles a que eso sea posible, ¿no? Tenemos otro proyecto también en esa línea, que es Raíces con Futuro, que lo estamos haciendo en colaboración con una empresa que también está en Grandes de Salime, que es Quesos Tres Coscos, que la conoceréis, que yo creo que tiene un mérito de estar manteniendo esa fábrica ahí. Bueno, pues Enrique, que es el accionista de la empresa, es de Bustapena, de los Oscos, y él está obsesionado con generar actividad económica allí, ¿no? Y de alguna manera hemos puesto encima de la mesa un problema que hay para los emprendedores que quieren emprender en el medio rural, que es la vivienda, ¿no? Y que yo creo que ahora mismo es un problema muy importante. Y en el tema de relevo generacional nos estamos encontrando que posiblemente vaya subiendo en la escala de dificultades, que es que la gente que quiere ir a vivir al medio rural porque quiere coger un relevo o porque quiere montar un pequeño negocio, no tiene dónde vivir, ¿no? Porque claro, nadie se va a hacer una casa cuando quiere emprender,
¿no? Nadie va a comprar algo, ¿no? Tienes, bueno, pues como se empieza en las ciudades, ¿no? Pues alquilas, bueno, pues eso es muy difícil en el medio rural. En este proyecto lo que estamos intentando es identificar pues, esas posibles viviendas, identificar también modelos de proveer de esas viviendas y a la vez pues, buscar oportunidades de actividad económica. Cualquier pues, que también un poco bien, gente, pues, pero vamos a ver si las conexiones siguen siendo una limitación y lo siguen siendo. Y ya yo hasta que poniendo encima de la mesa todas las opciones que hay, ¿no? Estaciones de satélite. A ver, nuestra orografía es la que es. Y va a haber siempre un porcentaje, un 2, un 3, un 4, va a haber siempre un porcentaje que no va a merecer la pena llevar la fiesta o no, de alguna manera conectar, ¿no? Con lo cual pues tendremos que buscar otras conexiones, porque a veces cuando te sientas con emprendedores, ¿no? Es que no puedo trabajar porque no hay, pero tú cuando haces otras de conexión, ¿no? Pasar, por ejemplo, financiado con el plan de residencia, tiene solo un proyecto de financiar conexión por satélite a 30 euros el mes y te financian la antena. Quiero decir, hay muchísimas cosas y yo no sé hasta qué punto la gente lo conoce, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que intentar aquí ser positivo, pero que os comenté,
todo se basa en digitalización y si no hay esa conexión es muy complicado mantenerlo. Bueno, el transporte es el que es. Las conexiones son las que tenemos, pero bueno, yo por circunstancias familiares he ido mucho a Alemania, a la zona cerca de los Alpes, y las fábricas están a 2 horas del aeropuerto y nadie se da las vestiduras. Y van unos camiones por carreteras que yo he venido hasta aquí y nadie es que ni lo menciona. Yo creo que estamos un poco obsesionados también con la conexión por carretera y yo creo que bueno, no es tan mal como yo creo que pensamos y sobre todo si lo comparamos con otros territorios muy avanzados, ¿no? para nuestro sentir. Y bueno, la regulación yo creo que es algo complejo y eso los que sabéis mucho más de esto que yo, ¿no? Que sois los que estáis en administración rural, eso que lo decís, ¿no? Que realmente las leyes están pensadas para los centros urbanos, no para la zona rural. Y eso pues nos hace que esos pequeños proyectos a veces tienen que atender unas regulaciones y una normativa muy exigente que posiblemente, bueno, pues debería de pensarse de otra manera, ¿no? Yo a veces nos reconozco con la palabra urbanismo, ¿no? Es que el urbanismo está pensado para lo urbano, no para lo rural. Y tenemos que cumplir normas urbanísticas, eso miedo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que eso es una limitación y hay que trabajar para ello, ¿no? Pero también hay oportunidades, ¿no? Y yo creo que hay que siempre tener las dos caras de la moneda. Las oportunidades es que ahora mismo yo creo que hay mucha dificultad para vivir en un entorno urbano, ¿no? Ahora mismo yo creo que vivir en una ciudad como, ya no digo Madrid, que se va a hacer inhabitable, pero una ciudad como Gijón o como Oviedo es muy caro. Y realmente yo creo que la calidad de vida que te puede ofrecer un medio rural, que además en Asturias está cerca del medio rural. Es verdad que hay zonas, ¿no? Como Grandas de Salime o como Allande, que pueden estar un poco más alejados, pero es que tenemos un medio rural muy cercano a los principales servicios, ¿no? Con lo cual yo creo que va a ofrecer y está ofreciendo ya una calidad de vida muy alta y es más, es que la están viendo los que vienen de fuera. La están viendo los que vienen de fuera, más que los que somos de aquí. Con lo cual yo creo que esa es una gran oportunidad. Y ahora hablemos del clima, yo vengo de Madrid hoy, ¿vale? O sea, esto es una delicia. Con lo cual, bueno, yo creo que eso es una gran oportunidad. Una oportunidad basada en recursos naturales. Muchos de los proyectos que os enseñé están en el medio rural porque ahí tienen su recurso natural. Allande tiene el cielo certificado más limpio, ¿no? de Asturias, ¿no? Para hacer esa observación astrofísica. Bueno, pues el recurso está allí, por eso el proyecto tiene que estar allí. Con lo cual yo creo que el medio rural tiene recursos. O sea, si hacemos queso en Somiedo, que queremos hacer queso en Somiedo, pues lo haremos porque puede haber unos pastos que puedan dar una leche especial para tener un queso de tanta calidad que merezca la pena hacerlo allí, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso hay que tenerlo también en cuenta. El turismo yo creo que va a ser creciente en Asturias. Estamos muy lejos de esa masificación, como muy bien decía Mino, ¿no? Yo creo que todavía hay muchísimo recorrido y yo creo que Asturias cada vez es más apetecible y sobre todo por lo que aquí os voy a poner, ¿no? También hay una ligera tendencia positiva en la demografía, por eso hay que ser positivos. Siempre hablamos, no, estamos perdiendo, aquí marcha todo el mundo, no. O sea, realmente en los últimos años la demografía está creciendo. Es verdad que bueno, nos gustaría que vinieran miles de personas cada año, ¿no? Pero no, bueno, pues está viniendo y realmente están buscando muchos de ellos asentarse en entornos rurales, ¿no? Y lo que os decía, yo creo que es feo decir refugio climático porque nos recuerda a guerra, ¿no? Pero es verdad. O sea, yo no sé si visteis el mapa del tiempo esta semana, ¿no? Cuando ves esa fronterita arriba, ¿no? Que no es roja, que es la nuestra, que es verde, ¿no? Eso, la gente que está achicharrada en Madrid lo está viendo y de alguna manera está buscando. Yo veía, vuelvo a mis raíces ayeranas, ¿no? Yo veía a la Nueva España esta semana una familia que había venido de Madrid a vivir a Caborana, que es un sitio, bueno, no es muy guapo, vamos a dejarlo así, y decían que era precioso, ¿no? Que habían encontrado su sitio en el mundo. Bueno, pues cada uno tendrá que buscar, ¿no? Las fortalezas donde las tiene, ¿no? Y tendrá que ponerlo en valor. Con lo cual, bueno, yo creo que lo que os quería decir, ¿no? Es que yo creo que Asturias es una tierra de oportunidades.
lo está siendo para todos los que estamos aquí, que estamos viviendo aquí y que nos gusta mucho vivir aquí, pero yo creo que viendo ese 2050 lo va a ser aún más. Yo creo que tenemos un gran futuro por delante. Yo creo que el territorio ofrece ventajas únicas, lo que pasa es que hay que saber verlas y hay que querer verlas, ¿no? No hay que darlo ya, no, es que mi hijo yo quiero que marche de aquí. Bueno, pues a lo mejor va a marchar de aquí pero va a vivir peor. Entonces, allá tú, si le quieres echar de aquí, porque posiblemente vaya a vivir peor, ¿no? Y el futuro del territorio pasa por quienes se atreven a sembrarlo, ¿no? Hay que atreverse. Y es verdad que hay que complicarse la vida, ¿no? Y a veces pues tienes esa tentación, ¿no? De, pues a lo mejor, oye, ser funcionario. ¿Por qué no? ¿No? Nada en contra. Pero bueno, a veces hay que también atreverse y apostar por ello. Y bueno, yo creo que en el territorio yo me estoy encontrando con gente con unas ganas y con unas capacidades que demuestran cada día que se pueden hacer muchas cosas y a la vista está entre muchos de los que estáis aquí. Así que yo comparto esto y encantada de que debatamos y que me lo echéis por tierra, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, Eva, muy bien. No nos habíamos puesto de acuerdo. Te digo que la inmensa mayoría de los proyectos que pusiste en muestrario fueron financiados por los grupos de desarrollo rural y has escogido proyectos guapísimos y además que parte de ellos los conozco y estoy muy implicado con ellos, ¿no? Enhorabuena. Y después, el proyecto que estáis desarrollando en Cangas de Narcea y de Gaña y Nibias es un reto muy importante porque, bueno, me imagino que serán proyectos que queréis después poder aplicar en otros territorios, sí, porque el tema del relevo generacional es que lo hay en todo, sí, en la ganadería, pero en el turismo rural que se empezó en los años 90, los carpinteros. Efectivamente, ¿no? Y brevemente también explicar un poco que a veces en las zonas rurales, podríamos decir, la atracción de la ciudad sigue siendo la atracción de la ciudad, de las ciudades, ¿eh? Y a la vez, pero también que tenemos programas, podríamos decir, que tenemos que atraer tenemos que recuperar gente. O sea, sabemos que tenemos capacidades económicas, pero no tenemos gente. Hay que recuperar gente del entorno de las ciudades, pero también del entorno de la inmigración, ¿eh? Y la migración se necesita en todos los ámbitos, de las ciudades, pero necesitamos, hay que decirlo claramente, millones de personas que vengan. A Europa, muchos millones de personas. Y lo necesitamos, pero urgentemente. Nosotros, esa forma de atraer hacia el mundo rural, tenemos una gran medida, como bien sabéis, que es el ticket autónomo rural. Es decir, es cómo consigues que gente joven, que acaba su carrera universitaria y quiere empezar a hacer un tema de emprendimiento, se instale en una zona rural, pues a lo mejor poniendo unas condiciones en principio más favorables que se instala en la ciudad. Claro. No solo lo que has explicado bien, las condiciones de vida, la vivienda, en fin, todo eso, sino en el apoyo económico. Ya veis que el ticket autónomo, que lo pusimos en marcha en el 2016, nos lo pusieron de ejemplo a efectos de la Unión Europea. Hoy hay varias comunidades autónomas en España que lo están poniendo en marcha. Es una forma de atraer gente joven. ¿Cuál es el mayor problema? Nosotros lo detectáramos, sobre todo en la anterior crisis económica. Me acuerdo cuando abrimos el programa de 8-13, que en realidad lo abrimos en el 10 en plena crisis económica. El mayor problema es que los bancos no financiaban ningún proyecto en aquel momento. O sea, se pasó a una paralización absoluta. Y veíamos en ese periodo grandes ideas no se podían llevar a cabo por falta de financiación, ¿vale? ¿Qué ocurrimos? En el siguiente periodo, 15-20, en el 16, fue cuando pusimos en marcha el ticket autónomo. Un cálculo económico en aquel momento de 35.000 euros a fondo perdido para instalarse en cualquier municipio rural, porque era el cálculo que hacíamos del salario mínimo y el seguro de autónomo para poner en marcha. ¿Por qué? Porque mucha gente emprendedora, el inicio siempre es lo más difícil. Lo más difícil siempre es el inicio y el primer tiempo. Eso ha sido un tema muy importante. De hecho, ahora en el nuevo periodo se aumenta hasta 50.000 euros de una manera rotativa, 25.000 vas aumentando dependiendo con la calidad del proyecto y es compatible también con el proyecto de inversión. Y ahora hemos puesto también un tema muy novedoso, bueno, que se pondrá en marcha a lo largo de este año porque se han aprobado ahora las bases y la convocatoria va a ser muy reciente, que es el financiar el emprendimiento, el empleado. Es decir, hemos creado con el ticket autónomo y con la financiación autónomos.
queremos que den el paso a empresarios, que eso les cuesta mucho a mucha gente. Y entonces vamos a financiar el primer empleo. Es decir, este Estado autónomo o autónoma y voy a contratar a alguien. Vamos a financiar ese empleo para dar ese paso al emprendimiento. Y eso es temas que con ello lo que pretendemos es conseguir, sobre todo, que gente, sobre todo joven, se instale en las zonas rurales para desarrollar todo tipo de... Estamos hablando que esto puede ser la única condición que es autónoma, que puede ser desde una asesoría a un tema sanitario o a un tema de relevo generacional, que alguien que coge un bar-restaurante, una tienda o tal, cualquier tipo de negocio es un poco, yo creo que es un tema. Como hemos hablado mucho, vamos a abrir un turno de preguntas, intervenciones. ¿Quién se anima? O incentivamos desde aquí a animarnos. A ver, Faustino. Para los que están fuera. Sí, vale, perdón, sí, está él allí. ¿Quién? Hola, buenas tardes. Buenas. Voy a ponerme aquí para veros bien. Bueno, muy interesante todo lo que escuchamos esta tarde, pero yo que trabajo en el ámbito de los servicios sociales desde hace 25 años en el tema de los cuidados, creando recursos para personas mayores a través del programa Rompiendo Distancias, echo de menos y pienso que tenemos que hacer una reflexión porque siempre hablamos de que queremos atraer personas. Hay que traer personas que retornen a su lugar de origen, pero se nos olvida que más del 40 y del 50% de la población en muchos de los municipios de los que estamos hablando es mayor de 65 años. Más del 20% es mayor de 80 años y lo que reclaman es vivir y morir en el lugar donde nacieron, ¿no? Con todas las respuestas a las necesidades que nos trasladan. Y ya que está aquí el director general de Reto Demográfico y que siempre reivindico lo mismo porque suelo ser muy pesada en estos foros, creo que es muy importante trabajar en el ámbito de los cuidados, que es algo de lo que no hemos hablado, que sé que se está trabajando ya, pero que yo creo que tanto desde la Fundación como desde la propia red deberíamos de hacer un esfuerzo mayor porque realmente el reto demográfico o en el ámbito de los cuidados no es de los servicios sociales, es de la comunidad. Y, por tanto, debemos de intervenir desde todas las áreas, generando espacios en que haya emprendimiento en el ámbito de los servicios y en el ámbito de los cuidados, porque es fundamental para garantizar la calidad de vida de mucha de la población que ahora mismo está residiendo en estas zonas, ¿no? Y luego también otro aspecto en el que soy tengo bastante inquietud es en el ámbito de la cultura. Yo entiendo que por la experiencia que llevo trabajando el ámbito cultural, tanto desde la propia creación cultural, que lo he comentado en muchas ocasiones, como de ser receptores y asistentes a actividades y eventos culturales, la población tiene el derecho de poder disfrutar de los mismos eventos, viva en un lugar de lo más recóndito o en un lugar en el centro de Asturias o neurálgico de las convocatorias. Nosotros desde el ayuntamiento, bueno, yo trabajo en 3 ayuntamientos, pero estamos haciendo, tanto en Taramundi como en San Tirso, incorporándonos a la Semana de la Ópera para poder retransmitir la ópera desde el Teatro Real, en el ciclo de cine rural que organiza el Ministerio. Es decir, estamos haciendo muchas cosas, pero también echamos de menos el que podamos desde los propios ayuntamientos generar nuestra propia creación cultural, ¿no? Y entonces yo creo que eso sería un campo muy interesante en el que nos podrían aportar respuestas tanto desde la red como desde la Fundación. Muy bien. Gracias. Bueno, creo que compartiremos esa reflexión que haces. El tema del envejecimiento de la población, el tema asistencial, yo creo que ahí, primero, hay grandes programas que a mí me gusta muchísimo, sobre todo el tema que viene con el tema de ayuda a domicilio y la dependencia. Eso, un tema de donde mejor está la gente es en su pueblo, en su casa, si es posible. Eso también genera muchísima actividad económica, afortunadamente, y eso se ha avanzado muchísimo. También nosotros desde los líderes se han financiado también iniciativas residenciales, ¿vale? Pero yo creo que ahí es una implicación mucho desde la administración pública y yo creo que el programa, los convenios que tenemos los ayuntamientos con
con el Gobierno de Asturias y con el tema de la dependencia, yo creo que razonablemente están funcionando, ¿no? El tema de la cultura es fundamental. Claro, es que en el mundo rural hay mucha cultura y hay muchas actividades, ¿eh? Y también hay un programa muy importante que se llama Asturias Cultural, que sabéis que un poco los ayuntamientos y aquí los alcaldes y alcaldesas que estamos, sabemos que echamos todas manos de él porque, claro, financiar la cultura cuesta dinero. Y ahí hay una aportación muy importante en este caso del Gobierno, conjunto con los ayuntamientos, para poder desarrollar muchas actividades relacionadas con la cultura. Pero ahí también es un reto que, evidentemente, desde lo público debe acompañar desde lo privado y desde el ámbito, sobre todo, de fundaciones. Hay un campo muy grande para trabajar, tanto en el asistencial como en el cultural. Sí, totalmente. A ver, es que el asistencial... Bueno, es que es una de esas oportunidades de creación de empresas que hay ahora mismo en el medio rural. O sea, y es una oportunidad para personas que puedan buscar un trabajo, puedan buscar un autoempleo, bueno, pues introducirse en el mundo de los cuidados en el medio rural, que va a tener clientes y va a ser una oportunidad, con lo cual, sin duda. Y la parte de la cultura, nosotros, si os fijasteis en los ejes de la fundación, nosotros no somos una fundación cultural, ¿no? Así lo decidimos y no somos una fundación cultural, pero sí que apoyamos actividades culturales en el medio rural porque creemos que son una parte de dar vida al territorio, ¿no? Pues estamos llevando la ópera al territorio. El año pasado la llevamos a Cangas d'Onís, la llevamos a Navia. Este año la llevaremos a Luarca, la llevaremos a Villaviciosa. Tenemos, bueno, varias programaciones que aparte llevamos cantantes, o sea, no lo retransmitimos, sino que cuando está la ópera en Oviedo llevamos a cantantes a esos sitios para que les cuenten la ópera y después, bueno, promovemos que también personas vayan a Oviedo a verla. Y a partir de septiembre y de octubre pues vamos a hacer también actividades culturales en Oriente y en Occidente. Totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí siempre pues hay que intentar optimizar los recursos, que siempre son limitados, porque es verdad que es muy caro llevar buenas actividades y actividades al mismo nivel que en la parte urbana a lo rural es muy caro, pero bueno, nuestra vocación es hacerlo, la verdad. ¿Más preguntas? César. Espera que te pongan. Ahí el mundo de las personas es algo que tenemos que innovar y hay un campo importante, sobre todo en el medio rural y de Antrini. A mí me preocupa porque me da vértigo, y desde el municipalismo y desde la administración local, desde los ayuntamientos, se nos enfrenta un futuro de cara a cubrir las necesidades que hay, pero sobre todo en estos espacios lo que se está creando de fundaciones municipales, empresas públicas en ayuntamientos para cubrir precisamente estas necesidades. ¿Y dónde está el límite en la comodidad de las personas a decir, nada, que lo coge el ayuntamiento, lo que coge la fundación, o cómo crear esa necesidad en la población para que no nos hagamos tan cómodos? Porque la tendencia que hay, como antes mencionabas, el urbanismo es por las zonas urbanas y colapsamos el rural. Andar con la bolsa de paseo nos acomodamos muy fácilmente. Entonces, a mí me preocupa todas estas iniciativas que se están, la valoración, las consecuencias que hay en la población, porque en los pueblos no nacen niños. Solamente echamos una carta a la gente de fuera. ¿Cómo es el futuro de cara a esas iniciativas para poder contrarrestarlas? Tiene que venir gente de fuera. O sea, yo creo que realmente con el nivel de envejecimiento que tenemos en Asturias, yo creo que, y con la natalidad que tenemos, y es más, yo creo que el crecimiento demográfico, de esto sabéis todos los que estáis aquí más que yo, el crecimiento demográfico es porque viene gente de fuera. Y yo creo
no muy, de manera diferente a lo que mucha gente piensa, o se quieren volver, no puede trabajar. Igual, que hay oportunidades, ¿no? Para que la gente pueda venir y pueda que pues, con algo organizado y con una oferta, ¿no? Para poder ayudar. Tenemos que Muy bien. Hola. Ay, De Arca. Confianza población, crea actividad, sobre todo crea paisaje. Llevamos 30 años en la casilla, todo el turismo rural. Tenía el bartienda, pero no hay otra cosa. Y esa actividad vienen porque son nostálgicos, porque no. Pero sí quiero a Caja Rural, incluso agradezco que lleguéis ya hasta Madrid y os vayáis extendiendo, pues porque sí que apoya, porque nosotros de Arca siempre ayuda a Caja Rural, y por eso lo digo, siempre encontramos, por ejemplo, hacemos un curso que es arquitectura es el curso de poda que transformamos, porque los alojamientos todos necesitan tener el entorno perfecto, perfecto, limpio, cuidado, porque forma parte del escenario del turismo rural, ¿no? Otro que hicimos muy interesante fue Rural Chis, un torneo de chis, de ajedrez, Cantabria y Asturias, que lo hicimos en el Oriente, donde había 200 familias con sus críos de menos de 16 años, en un torneo que yo sé que el alcalde de Parles, que estaba en el evento, se emocionaba de ver cómo la calidad de esos críos cuando hacen el torneo, ¿no? Entonces sí es verdad, pero también Eva, en otra charla distinta en la que habíamos emprendedores, de los que hay muchos, yo creo que en agroalimentación son muy potentes. Yo voy ahora por todos los eventos de este tipo, el Viejo Pescador, por ejemplo, que no contamos aquí, Casa Ramón, La Unión, etcétera. Son todos proyectos que, digo, que tenemos un montón de cosas que no se saben, ¿no? Para conocer. Pero pienso a veces, y eso sería discutible, de que eso es un producto a consumir aquí. Si empezamos a exportar el queso de Pascual, el Resilo, de la alta calidad, no. Yo prefiero que vengan en el otoño y que disfruten de los quesos de Resilo más que en esa exportación. No, ya sé que estuviste. No, totalmente. No, ni a Pascual ni a mí. Es que tenemos que hacer las dos cosas. Sí. Claro, sí. porque tienes que elegir, ¿no? Claro. Pero que necesitamos que ese relevo generacional del que estamos haciendo, y Mino decía también, es imprescindible en todos los sectores. Sí. En el nuestro, si no es rentable económicamente, no hay relevo. Se quedan en Madrid, en Londres, donde tenemos los hijos, los que ya tenemos, los del baby boom, tenemos los hijos por ahí fuera, ¿no? Y sí, hablaba lo de Madrid, lo de extenderse a Madrid, porque en una de estas charlas que en Berriel comentaban, eran con el BBVA, que mientras en el norte de Extremadura hay depósitos, en el sur hay créditos. Esa reflexión me llamó la atención. Dice, ¿y qué va a pasar en la zona central cuando de las pensiones que hay ahora dentro de 5 años ya no estén? Esas dos serían un poco. Bueno, a veces el confort no es la mejor palanca del emprendimiento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a lo mejor cuando no haya confort, pues habrá más emprendimiento, ¿no? La verdad es que yo creo que el turismo rural, como bien dices y como bien dice Mino, y bueno, además yo creo que Asturias ha sido una gran precursora del turismo rural, es la clave del medio rural. Pero también ese turismo rural tiene que estar continuamente evolucionando. Porque es verdad que ahora mismo yo creo que el cliente evoluciona mucho y lo estamos viendo además. Y yo creo que en muchos sitios se comenta, ¿no? Al final, hoy en día en Asturias, uno que viene de fuera
pues a lo mejor prefiere quedarse en Oviedo y en un día recorrer en coche y venir a Vegadeo y después va a Tapia y después va a dormir a Oviedo y en Oviedo sale por la noche en Oviedo, ¿no? Con lo cual el turismo rural tiene que ser, además de un sitio precioso, bonito, cuidado, que tenga ese componente etnográfico, pero a la vez que tenga muchísima actividad, porque la gente ahora mismo la gente en general busca estar continuamente activado. Y claro. La gente no está pidiendo en Cantabria, entrar por Cantabria, estar 3 días en una casa en Cantabria, Claro. después 3 días en Vegadeo y marchar por Santiago. Sí. Y hacer el camino de Santiago así. Claro. Claro, sí. Hay más preguntas porque no hay mucho tiempo. Faustino, vamos a ir un poco por orden, por favor. Como hay bastantes preguntas, lo bueno si breve 2 veces bueno. Muy breve. Muchísimas gracias, lo primero, por la información que nos habéis dado y las ideas que habéis sugerido. Pero yo quería haceros una pregunta. Suelo echar en falta un ámbito de actividad económica y quería preguntaros si en el caso de las experiencias y proyectos que han llegado a vosotros, si aparece por algún lado. Y es algo que tiene mucho que ver con el paisaje, que es la riqueza forestal. ¿Ha habido proyectos forestales? Sí. Ya. Yo creo que es un tema... la verdad es que tengo que mencionar Somiedo. Como Somiedo no hay... Sí, ya está fuera ya. Pero en este caso tiene lógica. Como en Somiedo, en fin, Parque Natural Reserva de Biosfera, no hay explotación forestal excepto lo que es el autoconsumo y sobre todo montes de utilidad pública, bosques, hayedo, tal. Pero sí con el IDE hemos financiado sobre todo a empresas forestales y a cooperativas, podríamos decir, su modernización y sus inversiones en maquinaria y en infraestructuras. Y yo creo que hay lo mismo que hablábamos de la diversificación en la actividad agraria relacionada con la ganadería y todo esto, evidentemente el tema forestal tiene un campo muchísimo para trabajar y que quizá se ha trabajado no lo suficiente, ¿no? Estamos al lado de Navia, quiero decir, aquí el tema me imagino que la papelera y todo esto genera a la vez mucha riqueza, pero hay un campo para trabajar mucho ahí. Quizá, por ejemplo, nosotros, Caminar de la Mesa, tenemos un proyecto ahora Misurando, financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio, con la Universidad de Santiago y con 2 grupos de Galicia, y estamos estudiando la puesta en valor de los hayedos en Teberga, en Quirós, en Proaza, porque, claro, es que muchos bosques, los bosques no solo es producir leña o biomasa o tal, hay otras actividades, estamos hablando de setas, de productos, la castaña está súper abandonado y tal, cuando se pueden hacer 1000 variedades, hay un campo tal, y si los líderes y los grupos y en las convocatorias sí financiamos ese tipo de cosas, pero no es yo creo que deberíamos de insistir un poco en ello, ¿vale? Un poco. Sí, sí, totalmente. Yo creo que es una gran oportunidad el mundo forestal y algún proyecto que nosotros estamos, por ejemplo, sí que nos está costando trabajo encontrar cuadrillas, o sea, gente que quiera trabajar en el mundo forestal. O sea, por ejemplo, colaboramos en un proyecto de la Fundación Oso Pardo que intenta recuperar castañares, ¿no? Que intenta recuperar castañares y plantar nuevos castañares y, sobre todo, sanarlos, ¿no? Porque, bueno, están muy abandonados y realmente, bueno, en el Bierzo hay mucha gente que vive de las castañas y aquí en Asturias, como sabéis, no. Y en Galicia. En Galicia. Bueno, pues el proyecto incluye tener unas cuadrillas de gente, como es la Fundación Oso, tiene que ser toda la zona, ¿no? de la cornisa donde tiene osos, ¿no? Es Belmonte, Somiedo, es Cangas, es Ibias. Y ahora mismo estamos trabajando en Tuña, en Tineo. Y querían poner 3 cuadrillas de gente para hacer el trabajo y no hay gente. Hay en las empresas forestales han tenido muchos trabajadores en los últimos años, sobre todo del centro de Europa, sí, de Rumanía y tal, pero esos también ahora encuentran otras cosas. Y están bastante
bueno, hay que tener, es que pero es que en cualquier sector económico. Si nos ponemos a hablar de la construcción, si nos ponemos a hablar del sector servicios, del turismo, de la hostelería, pero ya en el tema asistencial, en el tema sanitario, pero el mensaje es que hay que tenerlo claro, es que no, si no como país no. Bueno, pero el mensaje tiene que ser positivo, de decir que hay oportunidades de empleo. Claro, o sea, el mensaje ¿por qué lo damos siempre negativo de que no hay gente? Bueno, es que el mensaje es el positivo de que hay grandes oportunidades de empleo en el medio rural y tenemos 50.000 desempleados. Es que, bueno, claro, entonces yo creo que lo que tenemos es que ver bien los mensajes que trasladamos, sobre todo a la gente joven. ¿No? Allí, por favor. ¿Tienes tú la...? Perdón. Es que después no te había visto. Sí. Sí. Oye, no, yo al hilo de lo que comentabais ahora últimamente del tema forestal, yo creo que realmente una cuestión que está más prevista en la ley, que es la ordenación forestal, la ordenación de los espacios forestales, que no se ha llevado a cabo y que realmente, a mi modo de ver, es un elemento clave para el futuro del desarrollo forestal, es decir, saber qué queremos hacer con el monte en cada espacio, en cada territorio, para qué y qué queremos y qué vamos a hacer ahí, ¿no? Yo creo que esa que es la primera cuestión que está prevista en esta ley, que no se está desarrollando, no entiendo yo muy bien por qué. Y luego después, sí, por apuntar una pequeña crítica al sector forestal, lo que se está haciendo ahora mismo, por ejemplo, con el problema que existe de la mancha marrón, que se están subvencionando plantaciones de esas mismas especies que se vuelven a manchar, que se vuelven a estropear y que realmente no tiene, en mi opinión, ningún sentido repoblar un espacio con la misma especie que no va a crecer porque se va a secar en muy poco tiempo. Bien, eso en lo forestal, que yo creo que lo fundamental, lo importante, en mi opinión, es la ordenación forestal, la ordenación de los bosques, ¿no? Y luego, obviamente, la inversión que se necesita para que eso pues, sea productivo, tenga realmente una viabilidad del medio y de largo plazo, que siempre va a ser así, porque el bosque no se crea y al día siguiente ya se puede cortar, ¿no? Y luego hay otra cuestión que se comentó también en toda esta conferencia, en toda esta reunión, que es que si el turismo, yo discrepo un poco de Jaime, en el tema de que el turismo tiene que ser el elemento fundamental para el futuro del medio rural. Yo creo que el turismo rural es un elemento importante, muy importante, que ha significado mucho en las zonas rurales, pero que no es lo único, ni es la salvación exclusiva del mundo rural. Yo creo más en que se trabaje más en el sector primario, en el sentido de elaborar. Necesitamos gente, yo coincido con Eva clarísimamente, si no viene gente de fuera estamos perdidos, no hay quien desarrolle las actividades. Entonces, para que esa gente venga, y me parece muy bien la iniciativa que estáis teniendo en Cangas, Ibias, de buscar los relevos generacionales, etcétera, o facilitar ese encuentro. Y yo defiendo una tesis que es que se deberían hacer en cada territorio, en cada espacio, esos proyectos llave en mano. Llave en mano no quiere decir todo gratis y bueno, ven para acá y ya está. Luego si no funciona, pues mira, el que puso el dinero que se fastidie, ¿no? No me refiero a eso, me refiero a analizar qué se puede hacer en cada territorio. Es decir, con 1 hectárea de terreno en Las Vegas plantando fabas se puede vivir. Yo no lo sé, no soy técnico, no sé si se puede vivir o no se puede vivir. Pero sí, a lo mejor no se puede vivir con fabas, pero se puede vivir pues con aguacates que se están plantando. Es decir, aquí al lado tenemos en Ribadeo que van a plantar un monte de aguacate en la zona de Obre. Pues bueno, a lo mejor con el cambio que estamos viviendo, con el cambio climático que hay, mejor hay que analizar, pensar en otras cosas que se puedan desarrollar. Pero sobre todo, yo creo que si queremos traer gente de fuera, sea de ciudad, de gente que tenga de Hispanoamérica, de África, de donde sea, donde la haya que quiera trabajar, realmente tenemos que ofrecerle, tenemos que decirle, mira, aquí puede haber una oportunidad si la haces bien. A lo mejor teniendo cabras y produciendo queso, lo que sea. Hay muchas oportunidades, pero hay que ponerlas encima de la mesa y enseñárselas a la gente. Vale, gracias. Totalmente. Brevemente, un poco por uno,
tenemos que tener la tendencia, Lalo, tenemos la tendencia que te voy a decir a ti, el tema de, teníamos la tendencia, ¿no? Cuando vivíamos exclusivamente de la ganadería, y después se empezó a desarrollar el turismo, pues, ¿verdad? Es que queréis convertir a los ganaderos en turismo, no, lo importante es la diversificación. El turismo es una actividad importante, pero no, sería más peligroso todavía pretender vivir exclusivamente del turismo, sería peligrosísimo para un territorio. Es decir, mientras más diversificación económica hay, más riqueza y más potencialidad económica tiene esos territorios. En relación con el tema de los montes, claro, los montes hay que identificarlos, cuando hablamos de montes hay que identificarlos que son una unidad territorial donde hay pastos, hay árboles, hay hayedos, que necesitan una ordenación. Y, entre otras cosas, uno de los mayores peligros que hay es que en zonas de montaña están comiendo a los pueblos, los montes. Hay más árboles y más vegetación que nunca. Y entonces, hay que plantearse, ya sabéis lo que se está llamando ahora los incendios de generación, o sea, de última generación, que son lo que hubo aquí hace 2 o 3 años. O sea, hay que cuidar con ello, hay que plantearse también proteger. ¿Cómo nos defendemos de eso que está ahí y que cada vez hay más, mientras menos actividad agraria hay, más crece el bosque, más crecen los matorrales? Entonces, ahí hay que hacer una ordenación de todo eso, incluya también una mejor explotación de los bosques, ¿no? Un poco, no sé, Eva. Sí, totalmente. Porque yo creo que a la vez que es una oportunidad, todo lo que es el potencial forestal, obviamente ahora mismo es un problema, obviamente si no se gestiona y si no se trabaja. ¿Alguna? Por favor. Hola, sí, Miguel, concejal de Santirso de Abres. Disculpar que el alcalde no esté, pero el sábado tenemos fiesta de San Juan y están pidiendo donaciones por las casas a ver si nos llega. Entonces me dijo este mediodía, pues yo ahora vivo en Vegade, estuve en Santirso viviendo, vivo aquí. Bueno, una pequeña explicación de que vengo, que sepáis que el alcalde no ha venido porque está trabajando en el pueblo. No, una idea importante que los que más me conocen, porque suelo ir a reuniones porque Clemente trabaja, es un alcalde que no está librado, sin sueldo, y yo estoy jubilado, me engañó para ser concejal y bueno, suelo ir a estas cosas. Y ahora los que son alcaldes de verdad, Dios que os dirán, joder, ya está con la misma tralla. Lo siento, perdonadme. Pero es que, Eva, me lo has puesto de narices en el aspecto, bueno, felicidades porque vuestro relato no tiene, para mí, no tiene ni discusión, no le veo un punto. Nos encanta ir a los sitios a ver dónde han fallado para sacarlo. Entonces la pregunta no es mi caso, no tengo nada que decir, es exquisito vuestro trabajo, no se puede decir nada. Pero te recuerdo un punto que si pensáis de verdad ser empáticos con un municipio de 400 habitantes, con una pata en Galicia, porque... Lo tengo en un debe, ya te lo digo yo por delante, que todavía no hicimos nada en Santirso, o sea que no me lo digas, que ya te lo digo yo. Estuviste y ya me tocó a mí lidiarme un poco con la catedrática de Oviedo, que nos ponía unos panoramas que le tuve que recordar el artículo 27 de la ley de régimen de base local, que está sin aplicar, y deberíamos empezar, pero lo digo por concretar y hablar lo menos posible. La regulación para pequeños no sirve. Yo no sé cómo agradecerte que hayas sido tan sincera, honrada y honesta, diciéndolo, pero dices, y hay tantas cosas buenas, tienes tú que venir a tocar las narices con esto. Pero si os ponéis en la vida de unos concejales que somos tipo ONG, que estamos ahí, bueno, que es que nos cuesta prácticamente, cuando nos desplazamos no nos pagan ni la gasolina, bueno, no la podían, pero es que no nos atrevemos a pedirlo. Quiero decir, tenemos por concretar una regulación que, por ejemplo, dice la vivienda. Bueno, Marco es que Marco siempre acabamos todos, porque aparte que Dios cose su casa, pues es que lo conoce más que nadie, pero cuando una reunión de esas que el alcalde tampoco puede ir, porque es profesor en un colegio, en Castropol, tuve casi que discutir con la directora general arquitecta de urbanismo, y al final me dio la razón. Me dice, bueno, el problema era porque viene Marcos y ahora mismo nos está echando no una mano, dos, porque la típico que Clemente, que si tenemos una casa vieja que a lo mejor no la dan barata y Marcos dice, yo os miro una subvención y vendrá el arquitecto. Quiero decir, el problema, concretando, no es, ahora el Principado nos han dado muchísimas cosas. La guardería, el centro de día, el centro de salud, quiero decir, no es una crítica ni política ni muchísimo menos, porque en Santirso ahora mismo
Estamos contentísimos. Pero voy a lo concreto. A la hora de vivir y de subsistir y de mantener este ayuntamiento abierto, la regulación ahora mismo para nosotros es un grave problema. Entonces, la directora general de vivienda me dijo: Miguel, yo te recuerdo que Asturias tiene una legislación urbanística de las más duras de España. No me digas que en tu pueblo no sé qué. Entonces, claro, nosotros ahora mismo de 10 apartamentos de Vipasa, que los tenemos llenos, y como tú has comentado, tenemos la suerte que yo ayer estuve en una comisión con Clemente, cediendo un piso de una persona que, bueno, estaba separado y ha vuelto, y felizmente ha vuelto a tener vida familiar. Tenemos solicitudes de una mujer con un hijo, de una persona. Quiero decir, no es el problema a lo mejor es en el urbanismo esta legislación. Estamos absolutamente, no nos podemos mover. Lo de la biosfera es estupendo, pero te dan una subvención, pero luego te dices que no puedes tocar eso. Es como resuelve el problema de una zona de baño. No puedo tocar ni un laurel muerto, porque es que a ecologistas no nos gana nadie, pero hombre, llega un momento que déjanos hacer algo en el pueblo. Y así con todo. Por ejemplo, ahora no tenemos secretario. El secretario está en Vegadeo. Entonces hemos tenido una reunión con Almorrón, que es otra persona, que es que bueno, nosotros estamos contentísimos con lo que es el Principado, lo que es la parte política. Y nos dice: jolín, ¿sabéis qué os digo? Bueno, no lo dijo él, lo dijimos nosotros. Dijimos: Olmo, es que casi mejor sería que tuviéramos un departamento jurídico en Oviedo para ayuntamientos pequeños, y te vamos mandando cocinas que son cosas de firma o de terminar de redactar. Es un calvario buscar ahora que cómo solucionamos el tema del secretario, el tema de la legislación urbanística, el tema de que tenemos un triple presupuesto de patrocinio. Lo hemos multiplicado por 3 porque tenemos 3 talleres de empleo, porque además de ser formación y hay autoempleo, porque en el socionalitario estamos trayendo gente a trabajar a Vegadeo que no tienen en las bolsas de trabajo, porque nos hemos empeñado en ser un pueblo que del entorno somos los que más talleres de empleo tenemos. Es decir, no es porque no pongamos el ejemplo. Por favor, vete terminando. Es que tenemos un límite de local, ¿vale? Pero no, más concretando, que todo lo que nos podéis decir luego es un jamón para alguien que no tiene dientes, porque todo lo que decís es maravilloso, pero no lo podemos aplicar. Es decir, que por favor, cuando vayáis a lo que es al tema de la regulación, de la gran política, que tengan en cuenta que tenemos que tener cosas muy especiales para todo lo que habéis dicho, para este tipo de consejos. Si no, no hay salvación, ni con todo lo que nos podéis decir, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Totalmente de acuerdo. Y disculpar, de verdad. Nada, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos todos de acuerdo en ello. ¿Alguna pregunta Yo creo que... más? Bueno, pues entonces, gracias. Doy la palabra a Jesús. Sí. El micrófono. Sanjurjo. Bueno, nada, muy rápido. Bueno, la verdad es que las intervenciones han estado muy bien, porque Eva, has conseguido absolutamente desde el optimismo ser absolutamente realista. Y Mino pues es el expertise multiplicado por mucho, porque él es no solamente el alcalde con más años ejerciendo como tal en Asturias, sino que es un ejemplo de lo que la política puede hacer en favor de la colectividad y de una comunidad como es el municipio de Somiedo. O sea que muchas gracias a los dos. Muchas gracias, César, por acogernos. La verdad, en esta magnífica Casa de Cultura, que tiene la biblioteca más guapa, vamos a decirlo por su nombre, la biblioteca más guapa del mundo, y además donde hay lectores, donde hay gente que viene a estudiar. O sea que muchas gracias. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Muchas gracias a Marcos, a Alba, a todos los alcaldes. Voy a hablar solo de Cecilia, porque lo representa a todos, porque para eso es la presidenta de la Federación de Concejos Asturianos. Y muchas gracias a todo el mundo. Y un último recordatorio especial al mayor y mejor emprendedor del occidente de Asturias para toda la vida, que es Lola Blastre. Gracias.
Perdón. El próximo evento. Navia, el próximo jueves hay otro evento de la Fundación José Barrero.